Estamos hablando del bosquejo de Gálatas. Ya ustedes vieron que los temas principales teológicos de Gálatas, esto es como un aspecto introductorio, impactan realmente por su similitud con lo que se encuentra en Romanos. Por ejemplo, la incapacidad de la ley para justificar, en el capítulo 2 de 2.16 de Gálatas está comparado con Romanos 3.20. Creo que lo tienen y creo que lo tienen en la hoja, ¿verdad? Y luego también el estado de muerte del creyente a la ley en el 2.19 comparado con el Romanos 7.14. Y luego tenemos la crucifixión del creyente con Cristo en Gálatas 2.20. ¿Te acuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ahí está comparado con Romanos 6.6. Y luego tenemos la justificación de Abraham por la fe en el capítulo 3, versículo 6. Lo comparas con Romanos 4.3. ¿No tienes hojita? Se me olvidó. Bendito sea Dios. En 4.3. Y luego tenemos otro puntito ahí que se llama que los creyentes son hijos espirituales de Abraham. En el 3.7 comparado con el 4.10. Y mira, esto es muy importante. Yo creo que si haces una comparación de estos dos libros, que son muy similares en muchas cosas, tienen hasta frases completas muy parecidas, tú lo vas a encontrar muy gratificante, muy estimulante, muy lindo, porque estás descubriendo aspectos muy importantes de tu vida y de lo que sucedía con la ley y lo que sucedía con la gracia. Mejor dicho, lo que sucedía con la ley y lo que sucedía con la justificación por la fe. Y bueno, y luego también tenemos los que son bienaventurados en el 3.9 comparado con 4.23 y 24. Y luego que la ley no trae salvación sino la ira de Dios, 3.10, 4.15 de Romanos. Y luego que el justo por la fe vivirá. Este es un texto muy importante en el Gálatas 3.11, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y luego lo comparamos con Romanos 1.17. Y luego vemos la universalidad del pecado en el 3.22, comparado con Romanos 11.32. Y al último, que los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo, 3.27 de Gálatas y Romanos 6.3. Entonces ahí están los aspectos que son muy similares, ahí se ven claramente. Pero luego tenemos ahí un bosquejo, que es el que se quedó pendiente acá, y es el que estamos señalando. Entonces, en primer lugar tenemos aquí la justificación por la fe defendida, prácticamente estamos viendo en los capítulos 1 al 2, o sea, todos los capítulos, o sea, estos dos capítulos en particular hablan de la justificación por la fe defendida. Entonces estos dos primeros son personales prácticamente, y la palabra clave aquí es el evangelio, es la palabra clave. Perdón. Que se haya 10 veces en estos 45 versículos, 10 veces la palabra clave evangelio. Y la meta de Pablo aquí era mostrar que su mensaje y ministerio vinieron directamente de Cristo y no de los hombres. Esa es la idea. Y Pablo no predicaba un mensaje de segunda mano, aprendido por Pedro, ni nada por el estilo, o de cualquier otro de los apóstoles. Antes bien, Dios tuvo el cuidado de mantener el ministerio de Pablo separado de los otros 12, ¿se acuerdan? No estaba pegado con ellos, ni andaba con ellos, y bien pudiera haberlo hecho, ¿no? Haber aprendido de los demás. Miren, esta es una dicha, es una cosa maravillosa, poder aprender de los demás, reconocer que estoy aprendiendo de los demás. Entonces, ahí está el punto.
Y bueno, esto era precisamente para que ninguno pensara que Pablo recibió ese mensaje, ese ministerio de los apóstoles, ¿no? Entonces el capítulo 1, aquí se los pongo, el capítulo 1 en realidad Pablo está defendiendo la fuente de su mensaje, que lo recibió directamente de parte de Cristo. Por eso era importante aclarar el hecho de que, bueno, no se juntó con los demás nada más para estar con ellos. Él aprendió directamente de Cristo y en el capítulo 2 comienza a defender el contenido de su mensaje, que es la justificación por la fe. Aquí se los pongo también. Entonces ahí está, que es la verdad fundamental. Recuerden esto, este es un asunto muy importante. La verdad fundamental de las Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, justificar significa declarar justo, para que vayamos identificando las palabras y los términos en los que Pablo aquí se menciona constantemente. Declarar justo es un término legal. En realidad el juicio pronuncia su veredicto de inocente. Hagan de cuenta que lo que había contra nosotros, que nos era contraria, fue clavado en la cruz, ¿no? Entonces fuimos declarados justos porque Jesucristo realmente recibió toda nuestra culpa sobre la cruz. Entonces Él absolvió de esa manera el pecado. Entonces, sin embargo, en este caso, hablando del término legal, ustedes saben que en la cruz del Calvario había ahí pues los juicios de los reos que estaban al lado de Jesucristo, ¿se acuerdan, no? Entonces, el juicio para ellos fue inminente, ¿no? Y para los tres, ¿no? Definitivamente. Pero Cristo estaba absolviendo el pecado, o sea, de esa manera lo que el culpable también reconocía que Jesucristo era un justo. ¿Se acuerdan? Que uno de ellos, acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Entonces, en el caso del preso, no solamente es puesto en libertad, estoy hablando de los dos culpables en la cruz del Calvario allá, pero en el caso de un preso, Cristo absorbe los pecados y le da libertad. Es declarado justo. Todos nosotros éramos culpables, todos nosotros éramos como los reos que estábamos ahí, que estaban al lado de Jesucristo. O sea, de alguna manera, si tú te llegas a pensar un poco al respecto, te vas a dar cuenta que muchos no van a arrepentirse. Y muchos también van a arrepentirse. O sea, a proporción van a ser unos cuantos, los que se van a arrepentir. Entonces ahí está el culpable y el inocente. Bueno, el inocente porque Cristo lo perdonó ahí, ¿no? No porque lo hubiera absuelto de sus culpas. No, esos reos eran de lo peor. Esos reos eran pederastas, eran ladrones, eran asesinos, eran... No, de lo peor. Imagínate nada más. Pues así es toda la gente, así éramos todos nosotros en el pasado. Pero se nos dio la oportunidad solamente unos cuantos y los demás no quisieron nada, ¿no? Por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Golpetea por la borlita esa que hace falta o por qué será? ¿Será por eso? Bueno, perdón, aquí se me cayó un día y ya no supe. El segundo punto que tenemos ahí es justificación por la fe explicada en el capítulo 3 al 4.
Los capítulos 3 al 4 son directamente, son doctrinales. El 3 y el 4 de Gálatas son directamente doctrinales, porque en ellos Pablo explica la relación entre la ley y la gracia. Pablo explica la relación entre la ley y la gracia. Entonces, tres palabras que se repiten con frecuencia son fe. Se repiten, la palabra fe se repite 14 veces, imagínate nada más. Y ley se repite 19 veces. En todo Gálatas, estamos hablando en todo Gálatas. Y promesa se repite 11 veces. Entonces tú lo ves muy, muy equilibrado, ¿no? Esos aspectos, porque te dan una idea. Fe 14 veces, ley 19 veces y promesa 11. Y Pablo presenta 14, 19 y 11. No es algo para que te lo grabes, ni mucho menos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces Pablo presenta 6 argumentos aquí, 3 en cada capítulo, procurando probar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y aparte de las obras de la ley. Pablo está explicando la justificación por la fe, recordándoles a los Gálatas la propia experiencia que ellos habían tenido en el pasado reciente. Está explicando eso en el capítulo 3 del 1 al 5. De habiendo comenzado en el Espíritu, ¿te acuerdas? Iban a terminar en la carne, ¿no? Si el propio método del Antiguo Testamento era haber sido también justificado por la fe, y les da el ejemplo de Abraham, imagínate cómo en realidad querían vivir bajo la ley, ¿no? Era absurdo. Lo tenían el ejemplo clarísimo directamente de Abraham, y sin embargo, de todas maneras, querían también meter la ley al cristianismo, ¿no? O sea, no estoy hablando de que la ley sea mala, porque aquí la tenemos. Estoy hablando de quererse salvar por medio de cumplir la ley sin Cristo. No se puede, ¿no? Es exactamente como decimos, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos conduce el conocimiento de la ley? ¿A qué nos conduce? ¿Al conocimiento de qué? Del pecado, exactamente. Pues ahí está. No había justificación al cumplir la ley, sino maldición. Se ve en el 3:10 que dice aquí, mira, no, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En el 3:10 estamos hablando de Gálatas, ¿no? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para eso. Para definir el pecado y aceptar el pecado y arrepentirse, ¿no? Del pecado, ¿no? O sea, no hay una secuencia al respecto. Se dio la ley, por supuesto, para que conocieran el pecado. Todos los judíos en el Antiguo Testamento estaban, en cierto sentido, en el conocimiento de la ley. Y conforme pasaba el tiempo, ellos iban descubriendo la llegada del Mesías y sabían, por supuesto, que llegaría y que no debía ser bajo la ley, sino bajo la fe, porque Abraham había sido justificado por la fe. Él no fue justificado por las obras, no fue justificado por la ley, fue justificado por la fe. Y esto lo tenían que tener bien presente los judíos, pero ni lo tenían, ni lo tuvieron, ni lo tendrán, ¿no? Hasta quién sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, en la segunda venida de Cristo. Recuerden que el milenio es la clave para ellos, es la clave. Ellos van a entender todas las cosas cuando estén frente al Todopoderoso, cuando Cristo baje del cielo glorificado. Así que había que abandonar la ley
y poner atención en la fe. Y luego tenemos el segundo punto, el tercer punto aquí, que es justificación por la fe aplicada. Estamos hablando del capítulo 5 al capítulo 6. Ahora avanzamos a la sección final aquí de la carta, en la cual Pablo hace la aplicación práctica aquí de la libertad cristiana a la vida del creyente en una serie de 4 contrastes. Aquí te da 4 contrastes en los capítulos 5 al 6. Número 1, el llamamiento a la libertad cristiana, 5.1. Número 2, el peligro para la libertad cristiana. Hay peligros, obviamente, hay peligros. Del 5.2 al 12. Y número 3, el Espíritu Santo y la libertad cristiana, en el 5 del 13 al 26. Y número 4, el servicio y la libertad cristiana, capítulo 6 del 1 al 10. Quisieran que se los repitiera, ¿verdad? Bueno, vamos a observarlos rápidamente y ustedes ya se van a dar cuenta. Y vamos a explicarlos cada uno para que podamos tener un poquito de más amplitud al conocimiento de estos 2 capítulos, 5 y 6 de Gálatas. Número 1, el llamamiento a la libertad cristiana, es en el 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta parte es un resumen de lo que ha estado hablando y una continuación a la carta. Todo lo que estuvo hablando del capítulo 1 hasta el 4, aquí ya que te lo explicó, bueno, entonces estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces ahí está, ¿no? Libertad cristiana. Número 2, el peligro para la libertad cristiana, que sería del 2 al 12 del mismo capítulo 5. Creo que aquí, sí, miren, aquí lo tengo. El siguiente es este. Y nos está hablando aquí, obviamente, del 2 al 12, que Cristo salva y santifica por fe. Cristo nos santifica por la fe, pero Pablo les advierte que no hacer, que no hacer que se liberen de los judaizantes sería realmente la solución. Ellos tenían que avanzar en la vida cristiana, ya dejar eso atrás y avanzar en la vida cristiana. Es como cuando te estás liberando, no sé si me entiendan. Estamos caminando en la vida cristiana y te estás liberando, te estás quitando todas las impurezas y todas las tonterías que luego, ahí vamos, ¿no? Y luego reinciden y luego vuelven. Y está uno ahí luchando. Yo lucho con mi carácter. Se los digo. Se los confieso y lucho con mi carácter. En serio. Y le pido perdón al Señor y me doy cuenta que no debo de hablar como a veces debo hablar. Pero sinceramente soy muy celoso del Señor, soy muy celoso. A lo mejor hasta me pasa, a lo mejor hasta me paso de, no quiero llegar a ser legalista, eso es el punto. ¿Me explico? Por pasarme demasiado de tener celo con el Señor, pero me molesta luego las cosas que pasan, ¿no? En la iglesia y bueno, no tengo que responder así, punto. ¿Qué ibas a decir, Socorro? Sí, desde luego, pero de todas maneras hay cosas que se tienen que tratar de una manera distinta, ¿no? Y a veces yo no tengo control. Ahí está el punto. Número 3, el Espíritu Santo y la libertad cristiana.
Ahí aparece exactamente en el 5, del 13 al 26. El poder del Espíritu Santo está disponible. Aquí es muy importante entender y saber que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está disponible para los creyentes, para capacitarles, para vivir vidas cristianas de calidad que agraden a Dios. Ese es el punto. ¿Y ya lo apuntaron? ¿No? Ya está reclamando el niño, ¿ya ven? Acuérdense que es a las 10. Ah, sí, ya pasaditas de las 10. Uno de los dos de Jesse va a tener que responder a las 10 de la mañana. ¿No? Son como relojitos. Vamos a la siguiente. Ay, yo no sé por qué está aquí esto así. Es que lo tengo aquí abajo, pero se los digo verbalmente. El servicio y la libertad cristiana. El servicio. Ay. El servicio y la libertad cristiana. Eso aparece en el capítulo 6, del 1 al 10. Los creyentes que caminan por medio del Espíritu, se servirán los unos a los otros. Este servicio se verá en áreas como la restauración de los creyentes, llevar cargas unos a otros, llevar las cargas unos a otros, dando recursos materiales para ayudarnos mutuamente. Es lo que sucedía en la iglesia primitiva. La gente había sido esclavizada, otra había tenido persecución de alguna manera. Ahí sí realmente estaban pasándola, pero durísimo, durísimo. Entonces los que no estaban pasando eso, y judíos que se habían convertido, que también se tenían que esconder, incluso de sus propias familias, porque sus propias familias fueron los primeros que los rechazaron, ¿no? Los tomaban como muertos. Ya, tú estás muerto para mí, ¿no? Así son los judíos. Entonces asumen otra creencia o otra vía de religión, por decir así, y para ellos están muertos, para los muy conservadores, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasaba? Entre unos y otros se ayudaban y estaban al pendiente de las necesidades de los demás. Eso es lo que realmente tenemos que tomar en cuenta como hijos de Dios, ¿no? Sí, el servicio y la libertad cristiana son muy importantes. Cada uno de nosotros debe ser potencialmente un servidor. Si no estás sirviendo aquí en la iglesia, tú puedes servir de 1000 maneras. Luego la gente aquí, algunos me llegaron a reclamar, pues, oye, pues no me estás poniendo en ningún servicio, yo quiero servir. Y yo digo, a ver, ¿qué no puedes hablar de Cristo en la calle? ¿Qué no puedes orar en tu casa? ¿Qué? Es muy importante estar evangelizando, ¿no?, a la gente. Entonces hay un montón de cosas que hacer en la obra del Señor. Si no están sirviendo en la iglesia, pueden servir de alguna manera potencialmente en algún otro lugar. Y Dios tarde o temprano pues pondrá a una persona a trabajar dentro de la iglesia. Que finalmente somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y estamos tratando de añadir a otros a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos capítulos clave. Número 1, si se dan cuenta aquí, Pablo está lidiando con otros apóstoles, especialmente con Pedro. Y fue bien suavecito, ¿no? Con Pedro, ¿no? Y Pedro se ofendió. ¿Sí? Pues no. Entonces tenemos en este capítulo dos aspectos importantes.
Su evangelio, dos aspectos importantes. Su evangelio fue aprobado por los apóstoles y también defendió su evangelio ante Pedro en el 2:11. Estamos como regresando un poquito, pero para sacar la esencia de los capítulos. No estamos regresando nada más porque sí. Del 2 al 10, Pablo defiende aquí el contenido de su mensaje al viajar a Jerusalén y ofrecer pruebas convincentes de que el mensaje que proclamaba era auténtico. No obstante, los líderes aprobaron tanto el mensaje de Pablo como su ministerio a los gentiles. Así que en esta reunión se demostró que Pablo era reconocido como un apóstol a nivel de igualdad con Pedro. Y del 11 al 21, estamos hablando de todo el capítulo 2, ¿no? Pablo estaba relatando ahí el incidente de su confrontación con Pedro para mostrar que estaba a un nivel de igualdad con él, aunque él apreciaba a los apóstoles, por supuesto. Por cierto que él decía que él era el último, el abortivo, ¿se acuerdan? El último se me apareció a mí, que soy el más indigno de todos porque persiguió a la iglesia, pero aún así se consideraba igual que los demás, ¿no? Para poder confrontar ahí a Pedro que estaba regándola, ¿no? Fuertemente, ¿no? La hipocresía de Pedro en aquella ocasión no solo llevó a la hipocresía a otros creyentes, sino que también llevó a la posibilidad de una división ahí de la iglesia. Y la valerosa reprensión de Pablo ahí no solo salvó la situación, sino que demostró su autoridad apostólica, porque ¿se acuerdan que le dice? Y era de condenar, fíjate nada más. Está hablando de Pedro, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ahí está. Y luego tenemos también otro capítulo clave aquí, la libertad cristiana. Ya ahí no me alcanza a dar ahí todo. Esos son los dos últimos capítulos, los dos capítulos más importantes a mi manera, bueno, a la manera de ver de algunos escritores y por supuesto, es la libertad cristiana, libre para servir y andar en el Espíritu. Creo que lo tienen en la hoja. Aquí no lo alcanzamos a ver, no sé por qué no salió hasta abajo. Yo no hice bien la diapositiva. Entonces la libertad cristiana queda en peligro cuando se demanda adhesión a la ley. Al ponerlo bajo el sistema legal, los gálatas estaban incluyéndose de la esfera de la vida espiritual en la que obra Cristo. En el 5:4. Cristo salva y santifica por fe. Y Pablo da una lista de las obras de la carne ahí del 19, estamos hablando del capítulo 5, del 19 al 21, da una lista de las obras de la carne tremendas que dominan constantemente a la persona. La carne a veces está controlándonos, queriendo o no queriendo. Mira, ahí está la carne encima de nosotros. Aquí la traemos. De hecho, aquí la traemos. De hecho, todas las actitudes son controladas por la carne, casi en todos los sentidos, ¿no? No nos la pasamos todo el día hablando de la Biblia, ¿verdad? Hablas muchas cosas normales, pero las obras de la carne aquí están muy claras del 19 al 21. Mira, y manifiestas son las obras de la carne que son, y estas son las cosas que son más las terribles, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Terrible, ¿no? Entonces, pero después, noten que después contrasta ahí totalmente, pues con respecto a andar en el Espíritu, ¿no? Finalmente esa es la idea.
Hay que andar en el Espíritu al manifestar el fruto del Espíritu en el versículo 22 al 23. Entonces ahí está. Aunque sigue la guerra ahí, la batalla se ha ganado en la cruz, lo dice en el 2:20. Bueno, para mí esos dos capítulos son los más importantes. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a Efesios? Aunque vamos a ver muy poquito, pero no importa. Yo creo que el grupo de alabanza ya ensayó, ya, ¿no? Vamos a tratar de... ¿Tiene ahí pasajes clave? No, capítulos clave, ¿no? ¿También había pasajes ahí? No, esos son capítulos. ¿Pero tienen una hoja donde dice pasajes? Ah, bueno, ok, vamos a verlos, aunque yo realmente, la verdad, los pasajes ya no los estoy mencionando por alguna razón, pero no importa, si gustan lo hago y lo vemos la próxima semana, Efesios, porque también quiero cortarle a esto, estoy alargando demasiado el estudio, tengo en mente otros estudios que quisiera aquí darles a ustedes. Bueno, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Ya lo conocen, ese pasaje tan importante, tan establecido en nuestra vida, que es la clave por la razón por la que Pablo muestra que ser justificado en Jesucristo nada tenía que ver con la ley. Ese es el pasaje que muestra que no tiene nada que ver con la ley, lo que está viviendo, ¿no? Él no podía volver a construir lo que ya había muerto. Ahora que ha aceptado la gracia, es muerto para la ley, jamás volvería al sistema de rituales y ordenanzas. La ley no es el amo del creyente, Cristo lo es. Así que con el creyente que muere en Cristo para levantarse a una nueva vida, obviamente es libre completamente del reclamo de la ley. Ya no tiene por qué estar ahí sobre la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado precisamente lo que demandaba la ley en el ser humano. Por eso es que con Cristo estoy, ¿te acuerdas? Estoy. Mira qué importante, es un verbo griego que se traduce vivo. Estoy, esa palabra, vivo. Está en un tiempo perfecto, lo cual indica que se trata de una acción completada en el pasado y que aún sigue rindiendo frutos, o mejor dicho, resultados continuos. Se efectuó en el pasado, desde la cruz del Calvario, y todavía seguirá hasta que Cristo venga por nosotros. Así que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la vida cristiana no consiste tanto en que un creyente viva para Cristo, como el hecho de que Cristo vive a través del creyente. Escuchen, para que no se vayan a rascar las vestiduras allá Elías ahorita. Es muy dado a rascarse las vestiduras, Elías. Nomás oye algo que no está bien y dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? No, bueno, ¿qué tiene, man? Oímos algo y de veras no te quieres jalar las greñas, las poquitas greñas que nos queden, ¿no? Ay, no. Entonces, no consiste, la vida cristiana no consiste tanto en que un creyente viva para Cristo, oigan esto, como el hecho de que Cristo vive a través del creyente. Ah, ¿verdad? Vive a través del creyente. No es obra nuestra, pues, es la obra de Dios a través de ti. Es lo que quiero decir. De esa manera estamos libres de cualquier influencia de la ley, simplemente porque Cristo vive en mí. La vida cristiana, la vida divina y el privilegio de tener habitado al Hijo de Dios en nosotros, imagínate, nunca se debe a méritos propios. No es tanto lo que yo viva para Cristo, porque vamos a fallar, ¿me explico? Seguimos fallando y seguiremos pecando y todavía, ay, Cristo vive, vivo para Él. No, mira, Cristo vive en ti. Y mejor que lo que haga Él en ti es lo que verdaderamente vale la pena, no lo que tú hagas por Él. Lo que tú hagas por Él es irrelevante.
A veces no hacemos nada. Él nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate nada más. Ese es el resultado de vivir la vida de Cristo a través de nosotros. Y luego andar en el Espíritu también es otra palabra clave. También es un pasaje clave en el 5 del 16 al 26, porque por la razón por la que Pablo está enfatizando otra vez que los creyentes han sido puestos en libertad para que no tengan la idea o la tentación, por decir así, no es tentación, la idea de querer todavía cumplir algo de la ley por ellos mismos. ¿Me explicó? No, andas en el Espíritu, punto. Has sido puesto en libertad para servir a Cristo y servirnos unos a otros, ¿no? Ese es el punto. No para mordernos unos a otros, por supuesto, no se trata de eso. No, claro que no. Pero esta forma de vivir solo puede tener lugar andando en el Espíritu. Así que el poder del Espíritu está disponible para todos nosotros todos los días de nuestra vida. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en el trato de los chavos ahí, el marido ahí, y los chavos que no quieren entender, el marido que es un cabezón que no quiere entender, sobre todo. Hermana, por favor, no saque aquí, por más que los zarandea, pues hay que andar en el Espíritu para poder soportar todas esas cosas. Andar en el Espíritu es el poder que está disponible para todos nosotros y que aún, miren, la primera lucha no es con los que vivimos o los que están a nuestro alrededor. La primera lucha y la más encarnecida lucha es con nosotros mismos. Ya los de afuera, bueno, pues se hagan bolas, ¿no? Pues ya nomás oramos por ellos y ya lo que pase, ¿no? Así que la lucha es continua, inevitable, y Pablo hace 2 listas para saber medirnos. La primera es la de las obras de la carne, ya se los dije, se los leí del 19 al 21. Y si esto domina tu vida, pues entonces tienes que arrepentirte y entregarte al Señor, ¿no? Pero la segunda lista es la del fruto del Espíritu, que es bellísimo. Son 9 características del fruto. Es un solo fruto, no son frutos en plural. Recuerden, es un solo fruto, por eso dice el fruto del Espíritu, y así comienza en el 22. Más el fruto, porque si no dijera más los frutos. Entonces, el fruto del Espíritu está en singular y se derivan 9 características ahí que todavía no cumplimos como debe ser. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Así que cada una de ellas, yo creo incluso que alguna vez lo prediqué, ¿o no, Israel? ¿Lo prediqué, el fruto del Espíritu, alguna vez? Don't you remember? ¿Eh? Pero si mira, cada uno de los frutos te da un mensaje completo, ¿eh? Perdóname, pero no son uno solo, son 9 mensajes ahí que, bueno, a lo mejor me pongo a trabajar sobre ellos porque nos va a palear con ganas, a cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, yo creo que no alcanzo ni a dar la introducción de Efesios.